Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que se acercan para compartir un capítulo más de las Sagradas Escrituras. Les saluda el Padre José Medina, pidiendo a Dios que le bendiga la vida a cada uno de ustedes. Dios les acompañe, Dios les recompense grandemente. Queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a compartir el capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Ya empezamos un nuevo libro de las Sagradas Escrituras, el quinto libro de la Sagrada Escritura, quinto libro del Pentateuco. Entonces este capítulo 6 del libro del Deuteronomio tiene 25 versículos y nos va a presentar lo que es la llamada de Dios al pueblo para que aprenda a escuchar. Le dice: escucha, Israel. Si escuchamos bien, comprendemos bien, entendemos bien y llevamos a cabo lo que Dios nos manda por medio de su palabra. Por eso yo te invito para que dispongas tu oído, para que te dispongas a escuchar la palabra de Dios, que hoy nos va a hacer referencia también a los mandamientos. Pero qué bonito, porque está el primer mandamiento que dice: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Interesante lo que nos va a presentar este capítulo 6. Por eso les invito, vamos a colocarnos en la presencia de Dios diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos: ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les invito, si todavía no has vivido la misa del día de hoy, buscar en YouTube Misa de Hoy con el Padre José Medina, y todos los días vivir y compartir la Santa Eucaristía. Queridos hermanos, nos disponemos para dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Y no se te olvide darle un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza. Libro del Deuteronomio, capítulo 6. Estos son los preceptos, las normas y los mandamientos que Yahvé, Dios de ustedes, me mandó para que yo se los enseñe y ustedes los cumplan en la tierra que va a ser de ustedes. Temerás a Yahvé tu Dios y guardarás todos los días de tu vida sus mandamientos y sus normas que te enseño hoy, que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos, para que vivan largos años. Escucha pues, Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad y prosperidad en esta tierra que mana leche y miel, como lo prometió Yahvé, Dios de tus padres. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta
y a la entrada de tus ciudades. Cuando Yahvé te haya llevado a la tierra que juró darte, pues se lo dijo a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas abastecidas de todo lo que tú no llenaste, con pozos que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Cuando hayas comido y te hayas saciado, no te olvides de Yahvé, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Temerás a Yahvé tu Dios, a Él servirás e invocarás su nombre si debes hacer algún juramento. No vayas tras dioses extraños, tras los dioses de los pueblos que te rodean, porque Yahvé tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. No sea que estalle el furor de Yahvé tu Dios y te haga desaparecer de la superficie de la tierra. Ustedes no pondrán a prueba a Yahvé su Dios, como lo hicieron en Masá. Más bien, hagan empeño en guardar los preceptos, los mandamientos y las normas que les he mandado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos de Yahvé, para que seas feliz y llegues a tomar posesión de la espléndida tierra que prometió con juramento a tus padres, pues Él destruirá delante de ti a todos tus enemigos. Tal vez un día tu hijo te pregunte, ¿qué son estos preceptos, mandamientos y normas que Yahvé nuestro Dios les ha ordenado? Tú responderás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, y Yahvé nos hizo salir de Egipto con mano firme. Y lo vimos hacer milagros grandes y terribles, prodigios contra Faraón y toda su gente. Y a nosotros nos sacó de allí para conducirnos a la tierra que prometió a nuestros padres. Entonces fue cuando Yahvé nos ordenó poner en práctica todos estos preceptos y temerle a Él, nuestro Dios, pues por ese camino nos iría bien y Él nos daría vida, como hoy es el caso. El camino recto para nosotros consiste en guardar y practicar estos mandamientos, como Él lo ha ordenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Y es interesante, querido hermano, cuando uno presta atención, cuando uno se dispone a la escucha de la palabra, porque lo que nos presenta este capítulo 6 es en el sentido de la escucha. Si se escucha bien, se comprende las cosas bien. Pero si no escuchamos, ¿qué vamos a entender? ¿Qué se va a comprender? Nada. Y por eso usted va a ver que la gente dice cosas porque no escucha bien, porque no quiere entender bien la palabra de Dios. Pero cuando una persona se dispone y coloca sus oídos a escuchar la palabra se escucha, se entiende, se comprende bien y se anuncia a los demás de buena manera. Y es lo que nos presenta este capítulo del libro del Deuteronomio. Este libro del Deuteronomio, que es un libro también largo, que comprende de 30 y
4 capítulos, es decir, 34 días a la escucha de la palabra de Dios. Y ya estamos en el capítulo 6, ya han pasado 6 días desde que iniciamos este caminar en el libro del Deuteronomio, hermoso y maravilloso, porque tenemos que tener el oído bien abierto y dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Dice el versículo 1, estos son los preceptos, las normas y los mandamientos que Yahvé, Dios de ustedes, me mandó. Entonces lo que presenta el autor sagrado es que todo esto es dado por ¿quién? Es dado por Dios. Es el Señor quien lo ha mandado. Es el Señor quien lo ha dado. Y tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Dice también, para que yo se los enseñe, para que constantemente se los esté diciendo, se los esté enseñando a ustedes, a sus hijos, a toda su familia, y ustedes los cumplan. Entonces es ahí donde nos toca ahora a nosotros ver si los hemos cumplido o no hemos cumplido. Esas normas, esos preceptos, esos mandamientos que Dios nos ha transmitido. ¿Los hemos llevado a la práctica? ¿Los hemos cumplido en medio de nuestra vida? Dice, para que yo se los enseñe y ustedes los cumplan en la tierra que va a ser de ustedes. Dios está colocando todo para que el pueblo, cuando entre ya a la tierra prometida, pueda llevar a ejecución todo lo que Dios le ha mandado. Y eso también es para nosotros en nuestra vida. Donde estemos, nosotros también tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Nosotros también tenemos que cumplir esos mandatos de Dios en la tierra donde estemos. Ahí en el país donde tú estás, ahí tienes que también cumplir esos mandamientos en la tierra, en el país, en la ciudad, en el sector, en el pueblo, donde te encuentres. Allí tienes tú y tengo yo que cumplir lo que Dios me manda por medio de su palabra. Y dice el versículo 2, porque desde ahí también nosotros comprendemos lo que Dios nos da por medio de su palabra. Pero esté atento a este versículo 2, lo que dice: temerás a Yahvé tu Dios. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es el temor de Dios. El temor es respeto por lo que es sagrado, respeto por lo que es de Dios, por lo que Dios nos ha mandado, nos ha enseñado, nos ha dejado, para que tú y yo podamos cumplirlo en medio de nuestra vida. Dice, temerás a Yahvé tu Dios y guardarás todos los días de tu vida sus mandamientos. Es decir, que yo todos los días que Dios me regala, ¿qué tengo que tener presente en mi vida? Primero, el temor de Dios. Segundo, los mandamientos. No los tengo que dejar, no los tengo que ocultar, no los tengo que tapar. No, los tengo que tener presente todos los días que Dios me regala. Y eso también lo tienes que hacer tú. Porque la palabra de Dios nos lleva a nosotros a la reflexión. Nos lleva a nosotros a comprender y ver qué estamos haciendo en medio de nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros estamos realizando día tras día a la luz de ese don maravilloso que Dios nos regala y nos viene regalando? Interesante. ¿Por qué? Porque dice, y guardarás todos los días de tu vida sus mandamientos. No se me tienen que olvidar. No los tengo que dejar por allá engavetados. No, los tengo que tener presente todos los días en mi vida. Y dice también, y sus normas que te enseño hoy. Es decir, que cada uno tiene una responsabilidad desde la invitación de Dios para llevar a la práctica en la vida
los mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. No una vez a la semana, no una vez al mes, no 2 veces a la semana, no, todos los días. Eso es impresionante. Porque cuando escuchamos esto de la palabra de Dios, entonces me pregunto yo, ¿será que todos los días de mi vida he estado yo al pie con los mandamientos? ¿Los he tenido presentes todos los días de mi vida? Eso es lo que la palabra de Dios también nos lleva a nosotros a reflexionar, a ver y a abrir nuestro corazón para poder sacar también nuestras conclusiones en cuanto a si llevamos a la práctica los mandamientos. Y lo tenemos presente en medio de nuestra vida, en medio de una sociedad donde lo que tiene en primer lugar son las cosas del mundo, donde lo que tiene en primer lugar es el querer acabar y destruir con la dignidad de los demás. Dios dice, no levantará falsos testimonios contra tu hermano. ¿Y qué hace la gente hoy en día? Va en contra de los mandamientos. Dicen mentiras en contra de otras personas. ¿Y va en contra de qué? De los mandamientos. Por eso Dios claramente dice, y guardarás todos los días de tu vida. Tú todos los días tienes que tener los mandamientos presentes ante ti. Y qué bonito sería que tú los escribieras y los colocaras ahí en la puerta cuando vas ya a salir de tu casa. Para que cuando vayas a abrir la puerta puedas verlo y leerlos todos y así salir a tu trabajo diario teniendo ya presente los mandamientos de la ley de Dios. Qué bonito que los tengas también en tu vehículo o en tu lugar de trabajo, que los tengas ahí en el cuarto de tus hijos, en tu alcoba, que los tengas ahí presente para que siempre te des cuenta de que estamos llamados a hacer el bien, que estamos llamados a cumplir los mandamientos, porque lo que este capítulo 6 nos presenta es fantástico, es maravilloso y por eso debemos tener el oído abierto para escuchar lo que se nos presenta a la luz de la palabra. Dice, que los guarden tus hijos, por eso te digo que debes también colocarlos ahí en la alcoba de tus hijos, en el cuarto de sus hijos, que sus hijos también los aprendan, que sus hijos los tengan presentes todos los días de su vida allí frente a ellos, porque la palabra dice que los guarden tus hijos y sus hijos los van a guardar porque tú se los has enseñado, porque tú se los has presentado, porque tú has buscado la palabra, este capítulo 6, y le has leído a ellos para que entiendan de que hay que tener presente los mandamientos en medio de la vida. Y dice que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos para que ellos a su vez lo puedan dar a conocer a los demás. Cuando tengan su familia, cuando tengan sus hijos, ¿qué van a hacer ellos? Lo que tú le has enseñado. Tú le enseñaste los mandamientos, ellos lo aprendieron, ellos lo van a enseñar. Pero si tú no le enseñas nada a tu hijo, a tu hija, ¿qué le va a enseñar tus hijos a sus hijos cuando Dios se los conceda? ¿Qué le van a enseñar? ¿Qué le van a dar? Si tú te esmeraste fue en sembrar otras cosas en el corazón de tu hijo, odio, rabia, envidia, prepotencia, vicios, alcohol, droga, fiestas, parranda, pero tú no le enseñaste lo que Dios nos da por medio de su palabra, a lo que Dios invita a dar por medio de su palabra, que son los mandamientos que tienes que escuchar, guardar, cumplir y enseñar también a tus hijos, a tu familia, para que ellos a su vez se lo enseñen a los hijos cuando Dios se los conceda también. Por eso tienes que recapacitar, tienes que ver si de verdad fuiste un papá y una mamá que llevó a cabo lo mandado por Dios o no lo hiciste. Y dice también la palabra, que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Para qué es eso?
Porque podrás preguntarte, ¿para qué yo se los voy a enseñar a los hijos? ¿Para qué los hijos se lo van a dar a sus hijos cuando Dios se los conceda? ¿Para qué? ¿Qué va a traer eso? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a conseguir? Porque a lo mejor te podrás preguntar todas esas cosas. Pero escucha lo que finaliza diciendo este versículo 2 del capítulo 6 del libro del Deuteronomio, y dice, para que vivan largos años. Porque la gente quiere vivir mucho tiempo, largos años, pero no quiere hacer lo mandado por Dios. ¿Y qué dice Dios? Si tú los aprendes, si tú los llevas a la práctica, si tú los enseñas, y así se van enseñando de generación en generación, ¿qué dice Dios? Claramente, para que vivan largos años. ¿Qué hace Dios? Nos concede más vida para seguir viviendo, para seguir haciendo lo mandado por Dios. Y la pregunta es, ¿quieres vivir mucho tiempo? Si la respuesta es sí, ya sabes lo que tienes que hacer. Y si la respuesta es no, pues no hagas nada. No te esmeres y no te empeñes en hacer nada. ¿Por qué? Porque dice la palabra que hay que llevar todo esto adelante y Dios nos concede largos años de vida. Así que tenemos una invitación muy hermosa, muy grande, y es llevar a la práctica en nuestra vida los mandamientos. No se te olvide escribirlos y colocarlos allí en el cuarto de tus hijos, en tu alcoba, en el comedor, en la puerta, cuando la vas a abrir para salir a tu casa, allí colócalos también, para que siempre lo tengas ante ti y siempre hagas el bien y no tengas que hacer el mal en medio de tu vida. Y el versículo 3 viene también la invitación grande, en la cual tienes que prestar mucha atención a lo que dice. Escucha, dice el versículo 3. Escucha pues Israel. ¿Qué dice Dios? Escucha. Porque nosotros entendemos si escuchamos bien. Nosotros comprendemos si escuchamos. Usted va a enseñar lo que has escuchado. Bueno, si le has dedicado tiempo a escuchar lo que Dios nos ha mandado. Pero si tú no le dedicaste tiempo a escuchar lo que Dios nos ha mandado, pues imagínese usted qué va a poder enseñar en medio de su vida. ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a enseñar? Pues nada. Si tú no has escuchado bien el mensaje. Por eso Dios le dice, escucha Israel, porque hay que aprender a escuchar. Y ahí puedes colocar tu nombre. Escucha José, escucha María, escucha Juan, escucha Pedro, escucha. Tú que estás ahí escuchando la palabra, este también es para ti. Para que te des cuenta que hay que dedicarle tiempo a la escucha en la palabra de Dios. Y dice, escucha pues Israel, y cuida y cuida. Si tú escuchas, pues vas a tener cuidado en lo que vas a hacer en medio de tu vida. Y por eso la palabra dice, escucha pues Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad. Te lo voy a volver a repetir. Escucha pues Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad. Mire, hermanos y hermanas, ¿estás escuchando lo que nos dice Dios por medio de este capítulo 6 del libro del Deuteronomio? Que si tú escuchas bien los mandatos, normas y preceptos de Dios y los llevas a la práctica en tu vida, entonces, ¿qué va a traer eso en tu vida? Dice Dios, te va a traer felicidad. Eso ha de traerte felicidad. Entonces, si eso te trae felicidad, pues ¿qué tienes que hacer tú? Escuchar y llevar a la práctica todos los días los mandatos de Dios, los mandamientos. Si eso te da felicidad,
tú vas a perder la oportunidad. Tú vas a desaprovechar lo que Dios te está diciendo. No creo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir felices todos los días. Bueno, ahí está la clave que Dios te da. Escucha y lleva a la práctica con cuidado los mandamientos, porque ellos, dice Dios, que te van a traer felicidad. Y aparte de felicidad, te van a traer prosperidad. Si eso te trae a tu vida, ¿qué vas a hacer tú? Yo no creo que tú vayas a desaprovechar esa oportunidad que Dios te está dando. Yo no creo que vayas a desaprovechar, tú que estás escuchando ahí la palabra, lo que Dios te dice a la luz de este capítulo 6. Yo no creo que tú vayas a perder esta oportunidad de estar atento a la escucha de la palabra y en lo que Dios te dice. Dios no te pide gran cosa, Dios te pide lo sencillo desde la experiencia de tu vida. ¿Qué te dice Dios? Escucha y cuida de poner en práctica. ¿Qué te dice Dios? Tienes que escuchar bien y tienes que llevar con cuidado a la práctica los mandamientos que te van a traer en tu vida felicidad, si lo haces bien. ¿Y qué más va a traerte? Dice Dios, prosperidad. ¿En dónde? En tu vida, en esta tierra que emana leche y miel. Esto es fascinante. ¿A dónde te va a traer felicidad y prosperidad? A esta tierra donde tú estás. Ahí donde tú estás, con tu familia. Ahí te va a traer felicidad y te va a traer prosperidad. Y no lo dice el Padre, no lo dice, no, lo dice la palabra de Dios. Y si eso lo dice Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pues colocarlo en práctica. ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar eso que me va a traer felicidad y eso que me va a traer prosperidad, porque yo quiero vivir feliz en medio de mi vida, pero desde el encuentro con Dios, desde la palabra de Dios. Sí, no vayas a perder esta oportunidad. No la pierdas, no la pierdas. Mire, es una oportunidad hermosa, es una oportunidad maravillosa, es una oportunidad que nos tiene que llevar a nosotros a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de ver las cosas, porque desde ahora tenemos que verlas desde la forma distinta como Dios nos pide que nosotros tenemos que verla en medio de nuestra vida. Y además dice el versículo 4, escucha lo que dice. Escucha Israel, otra vez se repite y se repite para que tú lo logres entender por si todavía no lo entiendes. Se repite por si tú todavía no lo comprendes, para que lo puedas comprender de una manera definitiva en medio de tu vida. ¿Qué dice Dios? Escucha a Israel. Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y es una de las cosas que debes tener en cuenta. Primero, no hay otro Dios fuera del Dios verdadero. Yahvé nuestro Dios es el único Dios. No hay más dioses. No, hay uno solo a quien debemos servir y debemos obedecer. Y dice la palabra, versículo 5, tú amarás a Yahvé. Entonces, si tú estás escuchando bien, ¿qué dice? Tú vas a amar a Dios. Lo tienes que amar a Dios. ¿En qué? En primer lugar. No debes darle tu amor primero a una persona y después a Dios. No. No debes darle el amor primero a los bienes materiales y después a Dios. No. ¿Qué dice Dios? Y tú amarás a Yahvé tu Dios. Lo debes amar. Pero ¿cómo lo debes amar? Porque alguno podrá preguntarse, ¿y cómo tengo que amar yo a Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo realizar para yo amar a Dios? Bueno, aquí nos da la respuesta. Este versículo 5 del capítulo 6 del libro del Deuteronomio. ¿Qué te dice? Escucha con atención. Y tú amarás a Yahvé tu Dios. ¿Cómo tengo que amar yo a Dios? Con todo tu corazón. Ya estás llegando con la respuesta.
¿Qué te dice Dios? Tú vas a amarme, pero ¿cómo me tienes que amar? Con todo el corazón. Pero hay personas que no saben escuchar. Hay personas que aman a un familiar más que a Dios y lo aman con todo el corazón. ¿Ah? Amas más los bienes materiales con todo tu corazón que a Dios. Mire, la persona le duele en su vida cuando alguien a quien amaba se fue. Te duele, llora, se siente perdido, pero no te duele cuando tú te apartas de Dios, porque Dios no se aparta de nosotros, porque nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Te duele en el corazón, te duele en la vida, lloras porque te apartaste del camino de Dios. No, lo hacen por un bien material, lloran allá por un familiar, sí, y Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón. Todo el corazón tiene que amar ¿a quién? A Dios. En primer lugar, con toda tu alma. Esa alma que Dios te ha concedido tiene que estar entregada completamente ¿a quién? A Yahvé, nuestro Dios. A Él con toda el alma y con todas tus fuerzas, así como tú le dedicas fuerza al trabajo del día, que llegas agotado y cansado a tu casa y dices, ya no tengo fuerzas, he trabajado todo el día, porque le has metido todas tus fuerzas al trabajo. Dice Dios, vas a amarme con todas tus fuerzas. Así como le colocas tus fuerzas al trabajo, tienes que colocar tus fuerzas, ¿para quién? Para Dios. Para amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Hay que amar a Dios. Y ahora nos toca a nosotros es recapacitar. Ahora nos toca a nosotros es reflexionar. Ahora nos toca a nosotros es darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida. ¿Será que estás amando a Dios con todo el corazón? ¿Será que estás amando a Dios con toda el alma? ¿Será que estás amando a Dios con todo lo que dice también la palabra, tus fuerzas? ¿Será o no será? Eso también nos lleva a nosotros a reflexionar. Nos lleva a nosotros a darnos cuenta de qué es lo que debemos hacer en medio de nuestra vida. Y continúa diciendo el versículo 6. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. ¿Estás escuchando? Tienes que grabarlo en tu vida. Tienes que grabarlo. Por eso te vuelvo a repetir. Escríbelos, colócalos en los cuartos de tus hijos, colócalos en tu alcoba, colócalos en la puerta que vas a abrir para salir a la calle, para que cuando los veas puedas leerlo, puedas guardarlo y puedas llevarlo a la práctica en medio de tu vida. Y así estarás entendiendo que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque hay que saberlos, hay que grabarlos para que no se olviden. Y además dice que yo te entrego hoy. ¿Y qué debes hacer tú? ¿Cuál es tu compromiso de ahora en adelante? Tu compromiso es que has escuchado la palabra, sabes y grabaste ya en tu vida los mandamientos. ¿Qué te toca a ti como papá y como mamá en medio de tu familia? Escucha lo que te manda Dios, que tú debes hacer, pero que te tiene que también llevar a la reflexión y darte cuenta si ya lo has hecho o no lo has hecho. Porque lo que dice a continuación es para que tú veas si ya lo has hecho en tu casa, en tu familia, o no lo has hecho. Y si no lo has hecho, te invito a hacerlo. Y si ya lo hiciste, no te desanimes, síguelo haciendo, sigue enseñándolos. ¿A quién? Escucha lo que dice la palabra de Dios. Versículo 6. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Versículo 7. Repíteselos a tus hijos. ¿Estás escuchando? Y yo te pregunto a ti, para que tú lo coloques allí en los comentarios, a ver,
o para que te lleve a una reflexión interior en tu vida delante de Dios. ¿Tú le dices todos los días los mandamientos a tus hijos? ¿Tú le repites todos los días los mandamientos a tus hijos? Dios te los ha concedido. Sí, son ¿de quién? De Dios, porque te los ha prestado. Pero tienes que educarlo en la fe, dice el sacramento del bautismo cuando le pregunta que tienes que educarlo en la fe, que ame a Dios, que ame al prójimo, como Cristo nos enseña por medio de su palabra. ¿Y qué dice el versículo 7? Repíteselos a tus hijos. ¿Qué? Los mandamientos. ¿Y tú se los repites a tus hijos o tú no se los repites? ¿Qué estás haciendo? Es que es interesante lo que la palabra de Dios nos presenta, ¿verdad? Maravilloso. Por eso iniciaba este capítulo 6 invitando a la escucha. Escucha lo que te dice Dios a ti, que eres padre y madre de familia. Tú le repites a tus hijos los mandamientos, pero es que ni siquiera hay algunos papás que se lo saben. Ni siquiera le saben los mandamientos. ¿Qué le van a estar repitiendo a sus hijos? No le repiten nada. Le repiten son malas palabras. Le repiten son cosas malas, sí. Pero los mandamientos no. Porque ni siquiera se los saben. Ya se les olvidaron. Ni siquiera ellos se los vuelven a repetir interiormente para su vida. Y dice el versículo 7. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos. Mire lo que debe hacer el papá y la mamá en su casa. ¿Qué tiene que hacer? Y esto es para que tú lo escuches muy bien. ¿Qué es lo que debe hacer un papá y una mamá en su casa con sus hijos? Escucha con atención. Primero, repetirle los mandamientos. Segundo, dice la palabra de Dios, tienes que hablar de ellos en la casa. Repíteselos a tus hijos. Habla de los mandamientos en la casa, como cuando estés de viaje. Te vas de viaje en el camino. Tienes que repetirle los mandamientos a tus hijos. Le dice también, cuando te acuestes antes de dormir, repítele los mandamientos a tus hijos. Y además, y cuando te levantes. Es decir, a cada momento tienes que aprovechar la oportunidad de repetirle los mandamientos a tus hijos. Cuando se los vas tienes que repetírselos a tus hijos todos los días. Cuando estés en la casa, cuando vayas de viaje, cuando se vayan a dormir y cuando se levanten. Tienes que repetirle a tus hijos los mandamientos. Esa es la responsabilidad tuya, papá. Esa es la responsabilidad tuya, mamá. En vez de que andes enseñándole otras cosas a tus hijos. Aquí está el teléfono para que se ponga a ver allá el patito Juan, que se ponga a ver por allá la vaca Lola. No, enséñale a tus hijos los mandamientos. Enséñaselos. Y si sus hijos no quieren enseñárselo a sus hijos, tú como abuelo, tú como abuela, tienes la responsabilidad también de enseñarle a tus nietos los mandamientos, de repetírselos, que ellos se los aprendan y que lo lleven también a la práctica en medio de su vida. Dice, grábalos en tu mano, el versículo 8. Dios te dice cómo debes tener los mandamientos a tu alcance para que no se te olviden. Y por eso te decía, y te lo vuelvo a repetir otra vez, escríbelos, colócalos en la alcoba tuya, allá en el cuarto con tus hijos, en la cocina, colócalos allá en la puerta, para cuando vas a salir de tu casa, los tengas ya allí y los veas, los leas y los lleves a la práctica. Dice la palabra, grábalos en tu mano como una señal, es decir, Dios lo que no quiere es que a ti se te olviden los mandamientos. Y no solo eso, sino que tienes que llevarlo a la práctica en tu vida. Tienes que enseñarlo, tienes que darlos a conocer también a los demás. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como un distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta
y a la entrada de tus ciudades, para que ni a ti ni a nadie se les olvide, para que ni a ti ni a tus hijos se les olvide. Al estar en la casa, ¿qué deben hacer? Pues estar muy al pendiente de los mandamientos, estar muy al pendiente de llevarlos a la práctica, de cumplirlo, pero teniendo sobre todo lo que dice: amarás al Señor tu Dios, es el único Dios, y tienes que amarlo con el corazón, tienes que amarlo con tu alma, tienes que amarlo con todas tus fuerzas. Así que no desaproveches esta oportunidad que Dios te está brindando, que Dios te está regalando en medio de tu vida. Es un llamado para ti, aprovéchalo. Qué maravilloso lo que nos presenta este capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Dice el versículo 10: y cuando Yahvé te haya llevado a la tierra que juró darte, pues se lo dijo a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas abastecidas de todo lo que tú no llenaste, con pozos que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Cuando hayas comido y te hayas saciado, no te olvides, dice el versículo 12. Esto es lo que pasa con nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Que Dios nos da de todo, pero ¿sabe qué hace el ser humano? Bueno, algunos, no todos, se olvidan de Dios. Se olvidan del Señor. Dios les da bienes materiales, les da familia, les da de todo, vida, salud, prosperidad. ¿Y sabe qué hacen esos ingratos, mala gente? Se olvidan de Dios. Escuche. Cuando hayas comido y te hayas saciado, versículo 12, no te olvides de Yahvé, no te olvides de Dios. Pero la gente, Dios les bendice y más se olvidan de Dios. Dios les sana y se olvidan de Dios. ¿Cuántas personas no conoces tú que estaban súper enfermas y Dios les curó por medio de un milagro y se olvidaron ya de Dios? No volvieron a buscar más las cosas de Dios. Hay mucha gente así. Y así en distintas otras cosas que Dios les ha ayudado, pero ¿qué hicieron? Se olvidaron de quién, de Dios. ¿Y qué dice el versículo 12? No te olvides de Yahvé, no te olvides de Dios. Dios te ayudó, no te olvides de Dios. Dios te da la vida, no te olvides de Dios. Dios te bendice, no te olvides de Dios. Dios concedió que pudieras recuperarte, sanarte en medio de tu vida, no te olvides de Dios. Hermanos, debemos ponernos también la mano en el corazón y revisar todo lo que Dios ha hecho por ti y tú ya te has olvidado de Dios. Dios te da el don maravilloso de la vida y ¿qué hace? Te olvidas de Él. Esa es la forma como le pagas a Dios que te da el don de la vida. Esa es la forma como tú le pagas a Dios porque te ayudó, te bendijo, te concedió lo que estaba abrumando en tu corazón. Es la forma correcta. Olvidándote de Dios, olvidándote de aquel que te da el don maravilloso de la vida. Así es. Como tú agradeces a Dios todo lo que hace en tu vida, olvidándote de Él, dice la palabra, no te olvides, Yahvé, no te olvides de Dios. Escucha, querido hermano, la palabra que te dice que no tienes que olvidarte de Dios. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has empezado a hacer? Porque ya lo hiciste. Cuando dice no te olvides de Yahvé, no debemos olvidarnos de Dios. Mira, este es un momento y una oportunidad para recapacitar, para darnos cuenta de que de Dios no debemos olvidarnos nunca. ¿En medio de dónde? En medio de nuestra vida. Y así, querido hermano, poder entender, poder comprender lo que nos presenta el Señor por medio de su palabra. Este capítulo 6 es hermoso para seguir escudriñándolo y pasamos horas y horas y horas porque es que cada parte tiene un deleite extraordinario.
Y por eso yo te invito todos los días a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la reflexión capítulo a capítulo, porque es hermoso, maravilloso, fascinante lo que Dios nos da por medio de su palabra. Y dice el versículo 13, temerás a Yahvé tu Dios, a Él servirás. Y nos invita a Dios a que primero a tener un temor de su santo nombre, respeto por las cosas de Dios. Segundo, dice, a Él servirás. Tú no estás llamado a servir en las cosas del mundo en primer lugar. Tú no estás llamado a servirle a Satanás en primer lugar. No, tú estás llamado a servir a Dios en primer lugar. A Él servirás. ¿A quién? A Yahvé tu Dios. E invocarás su nombre. Si debes hacer algún juramento, siempre debes acordarte. ¿De quién? De Dios. Dice el versículo 14, no vayas tras dioses extraños, tras los dioses de los pueblos que te rodean, porque ya Dios lo había dejado claro, no tendrás otro Dios fuera de mí. Y le dice al pueblo, no se vayan a ir detrás de dioses extraños, paganos de los otros pueblos, no lo hagan, porque las consecuencias no son buenas, son garrafales y catastróficas en medio del pueblo. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Que toda la gloria, toda la honra y todo el amor, en primer lugar, tienen que ser para Él. Dice el versículo 15, porque Yahvé tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. No sea que estalle el furor de Yahvé tu Dios y te haga desaparecer de la superficie de la tierra. Así que mucho cuidado con eso. No te vayas a desviar del camino. Mantente firme en el camino de Dios, escuchando, llevando a la práctica los mandamientos y sobre todo haciendo lo que Dios nos manda por medio de su palabra. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, no desaproveches esta oportunidad que Dios te está dando, que Dios te está concediendo a la luz de este capítulo 6 del libro del Deuteronomio. ¿Qué más nos presenta también Dios en medio de nuestra vida? El versículo 16 dice, ustedes no pondrán a prueba a Yahvé su Dios, como lo hicieron en Masá. A Dios no se le coloca a prueba, porque a mucha gente le gusta tentar a Dios, le gusta poner a prueba a Dios, y dice Dios, ustedes no pondrán a prueba a Yahvé su Dios, no lo van a hacer, pero hay muchas personas que lo hacen. Dice el versículo 17, más bien, hagan empeño en guardar los preceptos. ¿Qué debemos hacer? Más bien empeño en nuestra vida. En vez de que andes perdiendo el tiempo en otras cosas que no tienen sentido, dice Dios, esto deben hacer más bien. Primero, guardar los preceptos, los mandamientos y las normas que les he mandado. En eso sí deben poner empeño. En eso sí deben dedicar tiempo, porque a través de ello nos va a ir bien en medio de nuestra vida y Dios no nos deja solo, nos acompaña siempre. Dice el versículo 18, haz lo que es recto y bueno a los ojos de Yahvé. Eso es lo que tú y yo debemos hacer en medio de nuestra vida, lo que es recto, lo que es bueno. Y esa es la invitación de Dios para que nosotros podamos tenerla bien presente en medio de nuestra vida. No se te olvide, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Estamos llamados a hacer lo que es correcto. Estamos llamados a hacer lo que Dios nos manda por medio de su palabra. No se te olvide, hay primero que aprender a escuchar para llevar a la práctica lo que Dios nos da por medio de su palabra. Así que hay un compromiso grande, hay una tarea grande, llevémosla a la práctica en medio de nuestra vida para que vivamos felices y sobre todo en prosperidad en la tierra que Dios nos viene concediendo a cada uno
para desde allí poder también dar a conocer a Dios, su palabra a los demás y dar a conocer los mandamientos a los demás desde la experiencia del fiel cumplimiento de lo que Dios nos manda en medio de nuestra vida a realizar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda, que nos da, de poder escuchar su santa palabra. No se te olvide compartir el enlace con tu familia, amigos y conocidos. Y nos vemos mañana para otro capítulo más de la Sagrada Escritura, capítulo 7 del libro del Deuteronomio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Y vamos a orar a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No se te olvide compartir el enlace, vivir y compartir la misa de hoy con el Padre José Medina, y que el Señor les acompañe siempre.